Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento ya con la ingeniera Consuelo Orellana, gobernadora de la SUAY, para hablar sobre las acciones para combatir el crimen organizado en esa ciudad, en ese sector del país, y también sobre la crisis carcelaria. Consuelo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Buenas tardes, estimado Fausto. Estamos regresando del Cantón Pucará. Realmente estoy en medio de la carretera, pero estamos a la orden para la información que ustedes requieran. Un saludo desde la provincia de la SUAY. Muchas gracias. Más que nada, gracias por su tiempo, y estamos dispuestos a conversar sobre lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Ayer veíamos uno de sus reportes cuando se hablaba de 53 guías retenidos en la cárcel de Turi. ¿Cuál es la situación a esta hora en ese centro penitenciario? Sí, prácticamente antes del mediodía, antes de las 12 del día, fueron ya liberadas realmente las personas que estaban retenidas, que son los ASPs, que son los agentes de seguridad penitenciaria. Desde el día domingo a las 10:50 que tuvimos esta novedad, efectivamente tuvimos pues el día lunes a primera hora, conformamos una mesa de seguridad, obviamente con el control de mando integrado dentro del CPL de Turi. Tuvimos el involucramiento, obviamente, de todas las instituciones atentas a esta situación delicada que la estábamos viviendo desde el día de ayer aquí en la ciudad allá en la ciudad de Cuenca, así como pues con las consecuencias de situaciones delicadas que sucedieron el día sábado desde la penitenciaría del Litoral. El momento que establecimos pues este centro de mando, estuvimos activos todo el tiempo, prácticamente con una atención 100% a las circunstancias y todo lo que estaba sucediendo, con policía especializada, con todo lo que implica la custodia del ejército. Hemos podido realmente el día de hoy, 11:30 de la mañana aproximadamente, en donde por el director del SNAI y la conversación que en ese momento teníamos, pues se pudo ya liberar. En total son 46 personas, para ser precisos, el número de personas retenidas. Gobernadora, la situación en la cárcel de Turi no dista mucho de lo que ha ocurrido en otros centros penitenciarios. ¿Podríamos hablar este momento que en ese centro penitenciario la situación está controlada completamente, o todavía quedan focos de violencia que podrían detonarse en algún momento? Porque lamentablemente en algunos otros centros también se ha dicho en ciertos momentos que está controlada la situación. Ya vemos un estallido, vemos que en los operativos la policía ha encontrado armamento de todo calibre, y esto genera preocupación por el tipo de reacción que están teniendo estos grupos de delincuencia organizada, muchos que están operando desde el interior de las cárceles. Mire, dentro de la cárcel obviamente hay un GDO, un grupo de delincuencia organizada, en lo que implica Turi, pero nosotros de momento tenemos el total control de la cárcel, efectivamente del centro penitenciario, en el cual apenas tuvimos ya el acceso para poder liberarles a los señores agentes penitenciarios. Previamente ya teníamos datos de que no sufrían ningún problema de salud, ni tampoco habían sido de ninguna manera no se había atentado contra su seguridad física. Entonces, lo que enseguida se dio el procedimiento, obviamente, con el Ministerio de Salud Pública para poder realizar esa verificación, a la vez también como el ingreso al centro para hacer la verificación de los PPLs y ver el estado en el cual se encuentran tanto PPLs como las instalaciones en general. Las novedades ya no fueron mayores, no tuvimos un reporte realmente en cuanto a situación delicada, diferente a lo que sucedió en la penitenciaría del Litoral, pero enseguida se cumplió ya con el procedimiento de poder realizar la evacuación de las personas que estuvieron retenidas, que son las 46. Podríamos decir, e incluso en días anteriores, cuando tuvimos la evidencia de esta situación dentro del CPL Turi CRS, directamente, pues tampoco corrió peligro a la ciudadanía de ninguna manera. Teníamos el control en exteriores y una franja
que la policía y tanto las Fuerzas Armadas estaban en custodia, es decir, la situación externamente no sufrió de ninguna manera una consecuencia. Internamente y dentro del pabellón en donde se suscitó esta novedad, pues en primera instancia teníamos un asunto pues por la suspensión de servicios. Como ustedes saben, se debe cumplir con los protocolos de seguridad y sobre todo con estas situaciones delicadas. Entonces hubo ese malentendido, hablemos así, como que se trataba de una huelga de hambre, lo cual no suscitó. El servicio de alimentación fue activado enseguida y no hubo esa connotación que de pronto podría implicar algo más allá. Si no fue una huelga de hambre, ¿cuál fue la motivación para terminar reteniendo a estos agentes penitenciarios? Recordemos que los privados de la libertad estaban exigiendo algo. Usted estuvo de cerca en las negociaciones, usted estuvo también en algún momento encabezando la parte comunicacional para los medios que requerían información sobre lo que ocurría en el Turi. ¿Qué demandaban los privados de la libertad o qué demandan ellos? Porque algo debió motivar esta revuelta. Mire, Consuelo Orellana, como gobernadora de la SUAY, si bien es cierto, estaba presidiendo el control de mando integrado y con los diversos organismos que se involucraron en cuanto a la negociación o, como usted precisamente lo indica, en cuanto a requerimientos o solicitudes que puedan haberse realizado, eso directamente lo maneja nuestro director nacional del SNAI, el coronel Rodríguez. Entonces, nosotros acá no hemos tenido ese contacto directo por temas de, como usted lo precisó, directamente ya es nuestro director nacional. Lo que sí le digo sinceramente, pues hemos tenido ese acercamiento desde el día de ayer con nuestro director del CPL de Turi, de acá de Cuenca, en el cual estuvo pues presente y también conversando con los PPLs que tomaron esta actitud, pero en asuntos ya de información, la vocería y todo lo que implique esta situación delicada del CPL Turi, directamente pues es nuestro director nacional del SNAI quien manejó, y sobre todo ustedes entenderánnos que es información delicada y que de ninguna manera pues nosotros podemos hablar, porque obviamente hay temas que lo trataron y que directamente pues hay una vocería nacional. Sí, bueno, la pregunta iba en relación precisamente por el hermetismo que hay normalmente en el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, debido a que los medios de comunicación, los periodistas, hemos demandado todo el tiempo información oficial respecto de lo que ocurría. En algún momento la gente también necesita saber cuáles son las demandas de los privados de la libertad, si es un tema de alimentación que se dijo en algún momento, lo cual se descartó, si es un tema de una huelga de hambre, se descartó posteriormente, pero entendíamos, por eso le preguntaba que usted como gobernadora le habían informado sobre ese tema. En todo caso, si usted me dice que no le han informado, estaremos igual consultándole a las autoridades del SNAI. Gobernadora, otro tema que me interesa. Cuénteme. Sí, perdón, Fausto. Tal vez en ese sentido yo creo que es comprensible. Cuando hay una situación delicada como esta, pues hay muchos temas de inteligencia policial y temas que obviamente el SNAI tiene que manejarlo con el mayor sigilo y la mayor en este caso, pues es como una información que no podría llegar a toda la ciudadanía, pero obviamente estarán en este momento ya preparando el comunicado y directo para poder comentar cuáles fueron las situaciones que provocaron esta situación. Luego de 2 años de varias crisis carcelarias, esperamos que el SNAI tenga información que pueda conocer la ciudadanía, los medios de comunicación, para poder saber cuál es el origen, cuál es la motivación de este tipo de revueltas en las cárceles del país. Gobernadora, respecto del crimen organizado, la situación de seguridad ya en la provincia, ¿cómo está este momento? Porque reportamos con preocupación lo que ocurre en Esmeraldas, lo que ocurre en Guayas y en otros sectores del país, en algunos cantones puntualmente, también, por ejemplo, Durán, en la provincia del Guayas. Pero ¿cuál es la situación en Azuay, en Cuenca concretamente, y en los sectores que competen a su jurisdicción? Mire, precisamente el día de hoy anunciamos en rueda de prensa cuál es nuestra situación realmente con el asunto en cuanto al índice delincuencial. En lo que es la provincia de la SUAY hemos bajado al 30% de lo que estaba establecido hace 3 semanas, es decir, de semana en semana hemos ido reduciendo nuestros índices delincuenciales hasta llegar a un 30%. Tenemos dentro de la provincia operativos
constantemente las 24 horas del día, que de alguna manera pues ha venido a diezmar esa situación, pero obviamente le tengo que comentar que dentro del mapa térmico, del mapa de calor, como lo llamamos, en las zonas delicadas dentro de los cantones de la provincia de la Suay, pues tenemos zonas como Camilo Ponce Enríquez, del cantón Ponce Enríquez, del cantón Pucará, que se puede evidenciar algunas situaciones en los cuales han actuado pues grupos delincuenciales. En Cuenca hemos tenido un par de casos que están en investigación, pero en cuanto ya a la sumatoria y a toda la respuesta en general, lo que le puedo decir, y los datos de la policía así lo avalan, estamos con un decremento del 30%. Usted está regresando precisamente, nos informaba al inicio de Pucará, qué es lo que ocurrió allí y cómo ha logrado neutralizar estos eventos de violencia. Bueno, hemos estado el día domingo y hoy en lugares en donde tenemos situaciones complejas. Por ejemplo, estuvimos en Molleturo, en Río Blanco, en la provincia de La Suay, en el cantón Cuenca, el día domingo. El día de hoy, acá en Pucará, a pesar obviamente de que tenemos esas connotaciones, pero que están controladas y sobre todo los operativos de acá son constantes. El día de hoy hemos venido acá al cantón por celebrarse 35 años de cantonización de Pucará. Entonces, estuvimos en reunión con el señor alcalde, firmando algunos convenios con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Ambiente, también pues evidenciando una inversión del Banco de Desarrollo de $860,000 por un tema de alcantarillado, y pues hemos estado de momento con buenas noticias, más bien trayendo acá a Pucará, así como con el Ministerio de Vivienda, con el MIDUBI, con quienes el día de hoy les anunciamos efectivamente ese apoyo que vamos a darles con la Sí, se le está entrecortando la comunicación. Nada más con esto. Sí, efectivamente, lo que le decía del MIDUBI por el sismo ocasionado en el mes de marzo, en el cual nosotros vinimos con esas noticias también para poder hacer un tema de adecuación y sobre todo mejoramiento en las casas que fueron afectadas, es decir, con acciones concretas por parte del gobierno nacional, así como también haciendo una revisión de las unidades policiales y de un mantenimiento que tenemos que realizarlo acá. Es decir, hemos venido para atender algunas necesidades de las diferentes carteras de Estado. Bien, por la población del cantón Pucará. Para cerrar, gobernadora, ¿cuáles son las acciones preventivas que se realizan o se han dispuesto ya en la provincia para evitar una escalada de violencia en el evento en el que lo que ocurre hoy por hoy en Esmeraldas, Guayaquil, pueda irse reproduciendo en otras provincias? Lamentablemente tenemos experiencias pasadas de que eso ha ocurrido en los centros penitenciarios, una suerte de escalada de la violencia que lamentablemente ellos tienen comunicación entre varios de los centros y automáticamente se activan. Para prevenir esto, para evitar esto, ¿qué acciones se han tomado? Sí, efectivamente, la mesa de seguridad va a quedar activada, en la cual he pedido un reporte total al director del SNAI de cómo estamos en lo que se refiere al CEPL de Turi, de las condiciones exactas en cómo está toda la parte operativa, administrativa, y obviamente pues ir revisando los procedimientos y sobre todo que estemos avalados de acuerdo a lo que implica todo un reglamento y hacerlo cumplir para que no se vuelvan a presentar situaciones como las ocurridas del día domingo. Entonces, el asunto es preventivo. Tenemos nosotros pues allí una grande actividad que realizarle. La mesa de seguridad va a seguir activa, el trabajo con el SNAI directo y obviamente con el director nacional y en coordinación con el señor ministro del Interior, que cabalmente el día viernes estuvo con nosotros, el señor ministro Zapata, y con él hemos podido atender y sobre todo estamos pues solventando muchísimos temas que implican temas preventivos, temas disuasivos, así pues como los operativos que estamos realizando con nuestros equipos de intendencia, jefes políticos, comisarios y directamente pues con nuestra presencia para poder contrarrestar la inseguridad. Los operativos son constantes, estamos con Fuerzas Armadas y Policía Nacional
efectivamente poniendo muchísima fuerza, determinación en todas las actividades que estamos realizando. Esperamos que esa coordinación se dé y que los resultados principalmente se sientan. Gobernadora, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos comunicándonos en cualquier instante si así requiere la información. Muchísimas gracias, Fausto, por el espacio. Un saludo a todos en FM Mundo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Saludos desde Azuay. Gracias. También un abrazo a todos los habitantes de esa provincia que seguramente nos están escuchando. Ha sido la ingeniera Consuelo Orellana, gobernadora de la Azuay, hablando sobre las acciones para combatir el crimen organizado y sobre la crisis carcelaria. Ha dicho la gobernadora que la situación en la cárcel de Turi está totalmente controlada. Finalmente fueron 46 los agentes penitenciarios retenidos que han sido ya liberados. Hay labores de prevención y de momento no se conoce sobre eventos de violencia en las calles ni de Cuenca ni en otros sectores de la provincia. Esperemos que la situación de tranquilidad se mantenga en esa provincia y ojalá regrese la tranquilidad a Esmeraldas, a Guayas, donde más se necesita este momento. Son las 6 de la tarde, 41 minutos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias.